En el episodio anterior vimos 6 razones por las cuales es importante estudiar el Antiguo Testamento. Y repasando rápidamente, estas son: el Antiguo Testamento es la palabra inspirada de Dios. Número 2, el Antiguo Testamento es el instrumento de Dios para equiparnos para ser hombres y mujeres de Dios. El Antiguo Testamento es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Jesús afirmó la inmutabilidad del Antiguo Testamento. Jesús afirmó que el Antiguo Testamento apunta a Él. Entonces las invito a escuchar el episodio 71, que es el episodio anterior, para profundizar en estas 6 razones. Pero en este episodio seguiremos analizando 4 razones más del por qué es necesario que como iglesia conozcamos y estudiemos con nuestra mente y corazón el Antiguo Testamento. Así que acompáñenme. La razón 7 es que el Antiguo Testamento fue escrito para la iglesia del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 10, Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de los peligros de la idolatría y los puso como ejemplo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Entonces voy a citar los versículos del 1 al 11. Y dice: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo». Cierre de comillas. También en 1 de Pedro, Pedro nos dice: «Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio que el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar». Cierre de comillas. Entonces los profetas escribieron del Mesías específicamente a aquellos que vivirían después de la primera venida del Mesías. Número 8. La obra de Cristo se explica en el Nuevo Testamento haciendo referencia al Antiguo Testamento. Muchos de los escritos de Pablo fueron exposiciones del Antiguo Testamento. Él usó el Antiguo Testamento para explicar la persona y la obra de Cristo. Vayamos, por ejemplo, al libro de Hechos, capítulo 13, versículos 23, 33 y 34. Y leemos acerca de un descendiente de David, y cito: «De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús». Cierre de comillas. En Hechos 13:33 leemos: «Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy». Cierre de comillas. Entonces aquí, como vemos, Pablo cita Salmo 2. También en Gálatas 3:13, Pablo cita Deuteronomio 21:23.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Cierre de comillas. Número 9. La salvación en Cristo se explica en el Nuevo Testamento haciendo referencia al Antiguo Testamento. En Romanos 5:12, Pablo nos explica por qué necesitamos ser salvos y hace referencia a Génesis 3 y a la caída de la humanidad. Entonces leemos en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. En Gálatas 3:10 leemos: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cierre de comillas. Entonces aquí vemos a Pablo haciendo referencia al Antiguo Testamento para explicar nuestra necesidad de Cristo. En Gálatas 3, 6, 7 y 11 leemos: ¿qué es necesario para ser liberados de la maldición de nuestro pecado? Y Pablo nuevamente hace referencia al Antiguo Testamento. Y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y por último, Gálatas 3 a 11 dice: y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. El Antiguo Testamento nos introduce a una cosmovisión bíblica. Las verdades expresadas en los primeros capítulos del Antiguo Testamento forman el fundamento básico sobre el cual se basa una cosmovisión bíblica. Es decir, hay un Dios verdadero, quien creó todo, y Él es soberano sobre el universo, sobre la creación. Él creó a la humanidad con diferenciación de género, creó la familia, y Él es quien define cómo funciona su creación. Y quiero terminar parafraseando a San Agustín, quien dijo: en el Antiguo Testamento se oculta el Nuevo, en el Nuevo se revela el Antiguo. Jesús es la culminación del gran plan de Dios para el mundo. Amigas, hasta la próxima semana, si Dios quiere, el Señor las bendiga.